¿Alguien necesita librito? Todos tienen. Bueno, hermanos, el tiempo apremia y vamos a entrar inmediatamente al estudio. No sé si voy a lograrlo, pero espero hoy cuando menos terminar el primer capítulo. Tenemos que cubrir 5 capítulos en estos 3 días. No estoy seguro si vamos a poder hacerlo. Vamos a intentar, sin embargo, vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántos están en Ayerdi por primera vez? Ah, buen grupo, tremendo grupo. Gracias a Dios. Y bueno, siempre que vengo aquí veo la mano de Dios, el milagro, nada más entrando a algunos lugares en las instalaciones, viendo, y cada que vengo veo algo cambiado, algo añadido, algo hecho nuevo, y nada más un testimonio de cómo el Señor sigue bendiciendo este lugar, enviando a personas que ayudan, que añaden, que trabajan y hacen este lugar mejor para beneficio de su obra y estos tiempos que estamos pasando aquí. Hermanos, estoy todavía con 9 horas de diferencia, de California, y no sé si va a ser una de esas ocasiones en que el que está enseñando se va a dormir en su propia lección. Pero ya hermano Walter me aseguró que si eso sucede me va a aplaudir para despertarme, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. Cuando me avisaron de estar aquí, me puse a orar inmediatamente de qué es lo que el Señor quisiera para ese tiempo y sabiendo que estoy dirigiéndome a obreros, líderes, laicos, personas envueltas en la obra del Señor. Y bueno, más y más, hermanos, estoy regresando a entender la sencillez que nos hace falta. Complicamos las cosas tanto y bueno, me puse a pensar en la necesidad de nosotros vivir en victoria, porque se supone que estamos tratando de guiar a otros de la misma manera a vivir en victoria. ¿Cómo puedo yo, como pastor, ayudar a otros a vivir en victoria si yo mismo no estoy viviendo la experiencia de victoria? Y la palabra de Dios nos dice, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Y bueno, hablando de fe, pues hay tanto que podemos cubrir y tantos distintos ángulos por el cual podemos definirla, estudiarla. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Pero, ¿por qué entonces, si nuestra fe es la victoria que vence al mundo, por qué entonces no vemos, inclusive hasta en los siervos de Dios, no vemos mucha victoria? Bueno, yo creo que es precisamente eso a lo cual Santiago atiende. Atiende, hermanos, a la gran brecha que hay, desafortunadamente, entre la fe que decimos tener, que tenemos, y lo que estamos viviendo. Y todo el tema del libro trata con este asunto. La obra de Dios en nuestra salvación demanda evidencia en nuestro diario vivir, mostrando que verdaderamente creemos
lo que profesamos. No por nuestra profesión, no por nuestro conocimiento, no por nuestra preparación teológica, sino nuestro vivir en cada área, en las áreas que nosotros a veces consideraríamos insignificantes. Y sin embargo, Dios a través de Santiago trata esas cosas en este libro. Es triste, pero en la mayoría de los casos, lo que profesamos creer con nuestros labios es servicio de labio. Cuando nos damos cuenta de lo que nosotros estamos viviendo. El libro de Santiago se dirige a corregir este problema en la vida de nosotros los cristianos. Repito cantidad de veces y siempre he dicho, yo no sé por qué Dios puso tantas cosas en la Biblia que no aplica a ninguno de nosotros. Yo creo que es un reflejo de la dureza de corazón que tenemos y el problema que tenemos en no admitir. Hermanos, si el libro de Santiago y más todavía fue escrito a cristianos. Y al leer el libro es como decir, ¿cómo? O sea, no, esto no es un punto necesario de tratar con cristianos, porque los cristianos nos portamos bien. Yeah, right. Y hermanos, yo creo que si vamos a cobrar algún beneficio esta semana, yo no sé de usted, pero lo que yo acabo de oír del hermano Juan fue de bendición. El diablo nos gana la victoria porque somos muy creídos. Nos creemos sobre y encima de las cosas. Dios nos enseña cosas en su palabra y como que aplica medio al mundo, menos a mí. Y eso no es cierto. Y la verdad es que estoy asombrado las tantas veces que yo leo cosas en la palabra de Dios donde con tanta transparencia se nos habla. Y luego en algunas ocasiones, y bien el apóstol Pablo y tantos otros más hablándonos con tanta transparencia y en la Biblia poniéndonos ejemplos de los personajes más reconocidos, hermanos, con muy pocas excepciones. Hermanos, déjenme decirles que hay personajes en la Biblia que francamente no me caen muy bien, porque no hay mucho en la Biblia que testifica de algo que tuvieran como problema o alguna inconsistencia, alguna falla. Pero si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que son muy pocas excepciones. La verdad es que la mayoría de los grandes siervos de Dios tuvieron grandes desafíos, fallas, inconsistencias y problemas. Si usted lee su Biblia. Y bueno, venir a este libro es de tremenda bendición. Si venimos con esa transparencia, si venimos con esa humildad, por decirlo, a saber que si el Señor a través del Espíritu Santo guió a Santiago a escribirnos todas estas cosas, entonces es para mí. Es para mí. Y no despedirlo como que, bueno, qué bueno que Santiago dice tales cosas, porque hay algunas personas que tienen problema con esto. No, yo creo que fue escrito para todos nosotros. Y más todavía que Santiago trata con, yo creo que no hay una cosa en la experiencia de la vida cristiana con la cual no trata. Yo he llegado a entender la sencillez de la vida cristiana y del servicio en el Señor. Le digo a los seminaristas en la escuela, deja de estar tratando de ser
lo que Dios te llamó a hacer en el sentido de tu llamado misionero, pastor, evangelista, diácono, lo que sea. ¿Qué tal que si nada más tratamos de ser buenos cristianos? Amén. Así de sencillo es. Conozco a líderes y pastores alrededor del mundo. Y muy aparte del título y la posición, ¿cómo hace falta simple y sencillamente ser cristiano? Así de sencillo es. Y vaya, hermanos, miren, que de vez en cuando encuentro a alguien que es misionero, pastor, evangelista y cristiano a la vez. De vez en cuando. No estoy exagerando. Actitudes, espíritu. Y vaya que lo que acaba de decirnos el hermano Juan es una de las cosas que me anima de venir ayer. Es ver a hermanos aquí trabajando juntos, el equipo que hay aquí, la manera que el pastor y Juan trabajan juntos. Eso, hermanos, ustedes, créanmelo cuando se los digo. Voy de país en país, y una de las cosas más difíciles de hacer es juntar a siervos de Dios trabajando juntos. Y este es un tremendo testimonio y un poco inusual. En palabras sencillas, hermanos, podríamos decir que Santiago escribe este libro en contra de la hipocresía de los cristianos. En contra de nosotros decir, creo esto, y luego estar viviendo otra cosa. Vamos a ir rápidamente sobre los preliminares, porque quiero entrar al texto. Y quiero disculpar un poquito, hermanos. Saben que no me di cuenta hasta después que los puntos, ¿verdad?, están no muy claros. No sé qué sucedió, no sé si fue la imprenta o qué, pero los puntos principales están en letra bastante gruesa, y luego lo otro tiene uno que batallar un poco, especialmente nosotros que llegamos a la juventud, de leerlo un poco, ¿verdad? Hermanos, pero bueno, ojalá que puedan distinguirlo allí. Y bueno, me he dado cuenta últimamente, hermanos, yo siempre pensé que soy una persona tan paciente, pero el Señor últimamente me ha aclarado que Él no está muy impresionado con mi paciencia. Entonces, pero ayúdenme con un poco de paciencia y comprensión en relación a eso. Primeramente, vemos el autor de este libro. Hay varias posiciones y varias teorías de quién posiblemente pudiera ser el autor de este libro. Jacobos, que es el nombre de Santiago, o Jacobo, ¿verdad? Primero, hay algunos que piensan que fue posiblemente Jacobo, hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Referencias a él en Mateo 4, 17, 22, 10, 2 de Mateo, Marcos 3, 17, Lucas 9, 51 al 56, y Hechos 12 del 1 al 2. Santiago, o por decirlo Jacobo, hermano del Señor, encontramos, hermanos, que sufrió como mártir aproximadamente como en el año 44, que le es muy difícil para nosotros concluir que fue el autor del libro. Segundo, la posibilidad de Jacobo, hijo de Alfeo, numerado entre los apóstoles en Mateo 10:3, Hechos 1, versículo 12. Pero también se descarta y se despide la posibilidad de que haya sido este Jacobo. Historiadores y los estudiados llegan a la conclusión de que el escritor de este libro es Jacobo, el hermano del Señor. La palabra de Dios nos da
algunas referencias en cuanto a los hermanos del Señor. Nos dice la palabra de Dios en Juan 7:5 que sus propios hermanos no creían en Él. Y eso es algo muy interesante al pensar que ahora aquí está el hermano del Señor y la gracia de Dios sobre su vida y ahora escribiéndonos un tremendo libro. Alguien que no creía, o sea, que no tenía fe en el Señor. Me dice a mí que aquí encontramos a alguien que no teniendo fe, por la gracia de Dios llega a ser creyente en el Señor Jesucristo y abraza la fe en su totalidad. Tanto así que nos escribe las cosas que nos escribe a un desafío de casi preguntarnos, ¿verdaderamente qué crees? ¿Verdaderamente qué crees? Y luego comienza a hablarnos de cosas que se muestran en la vida de alguien que dice que cree. En Mateo 13:55 es nombrado allí como hermano del Señor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, cuando nos habla de la resurrección, de la aparición del Señor Jesucristo a Cefas, a los 12, y luego la palabra de Dios dice, después apareció a Jacobo. Y comenzamos a ver en la iglesia nueva testamentaria la ascensión de Jacobo, que era muy obvia en la iglesia y en su fe. También en Gálatas 2 es mencionado. En Hechos 12, la palabra de Dios nos dice que Pedro, al salir de la cárcel, dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, dando a entender que Jacobo o Santiago, el escritor del libro, había llegado a una posición muy significante en la iglesia primitiva. Hechos 15, versículo 12 al 13. La palabra de Dios nos dice que después que regresa a Pablo y Bernabé a dar reporte de las grandes cosas que Dios había hecho entre los gentiles, es Jacobo que calla a la gente y comienza a dirigir y dar instrucción en cuanto a la posición de la iglesia y las cosas que habían llegado a ser medio de controversia. Y bueno, cuando regresan del viaje misionero, después también dice la palabra de Dios que llegaron a Jerusalén, los hermanos recibieron con gozo, y luego dice, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y bueno, llegamos a entender que Jacobo tradicionalmente, en alguna forma, termina siendo el líder, sino el pastor de la iglesia en Jerusalén. La palabra de Dios nos dice en el texto, y vamos allí, hermanos, el libro de Santiago, y vamos a ver, comenzando en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. La palabra diáspora proviene de la compostura de dos palabras, dia, que es por medio, espora quiere decir sembrar. Es muy interesante, ¿verdad? Medio y sembrar. Está hablándonos de la dispersión que ocurrió no mucho después del martirio de Esteban.
La palabra de Dios nos dice en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué interesante eso, ¿verdad? La palabra diáspora, ¿verdad? Medio, sembrar, y la persecución, precisamente el diablo tratando de usarla para paralizar el esfuerzo de la iglesia, y a lo contrario, la diáspora, por medio de esa persecución, la palabra de Dios y el evangelio se expande y se siembra. Eso es tremendo. Y Dios obviamente tenía propósito, como tiene propósito, y vamos a ver en la primera parte de este capítulo de lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. La historia nos dice que Jacob es puesto a muerte más o menos en el año 62, y a través y por orden por Ananías, el sumo sacerdote, de manera que el libro se escribe aproximadamente como en el año 45 al año 50. Yo considero el versículo clave de este libro el versículo 18 del capítulo 2. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y creo yo que es tan importante. Más adelante, cuando entremos al capítulo 2, creo que sí vamos a llegar al capítulo 2, hermanos. Pero nos vamos a dar cuenta de unos pasajes que en la historia fueron un tema de polémica, de controversia. Inclusive la razón que Martín Lutero llegó a concluir que esto lo llamó una epístola de paja, porque él consideraba una contradicción entre los escritos de Santiago y los escritos de Pablo en relación a la fe y las obras. Pero yo creo que este versículo, si nosotros lo entendemos, lo explica de una manera tan clara, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos. La fe, hermanos míos, se muestra. La fe no se habla, la fe se muestra. Mostramos lo que creemos, no por lo que declaramos. Mostramos lo que creemos por nuestro vivir. Y la falta de nosotros vivir lo que nosotros decimos o profesamos creer es muestra de que verdaderamente no es lo que creemos. Somos lo que creemos. Y todo el tema del libro es dedicado a lo que yo considero ser el mensaje principal. Y ese es que la verdadera fe se muestra. A propósito, si algunos de ustedes tienen habilidad de leer inglés o saben inglés, hay una obra antigua que yo creo que es la mejor obra en cuanto a este libro, escrita por un griego, un tremendo escolapio del tiempo pasado llamado Spiros Zoriates, y se llama The Behavior of Belief. The Behavior of Belief. Y si acaso lo encuentras, ¿verdad? Creo que, no sé, una cosa tan triste, pero obras clásicas, obras de sustancia, están desapareciendo hoy en día más y más. Pero si algunos de ustedes tienen una habilidad de poder entender y leer inglés, esa es una tremenda obra sobre este libro. Si no agarro el nombre, hable conmigo después y yo se lo puedo dar. Ahora entramos al texto. Gloria a Dios, yo tengo que ir rápido por la introducción para entrar ya al texto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Tengo que cubrir 5 capítulos en 3 días. Entonces vamos a ver. Y es que es muy difícil para mí. Si no me cree eso, pregunte al hermano Andy, ¿verdad? Yo, hermanos, hay tanto aquí que me quiere detener. Hay tanta sustancia en tanto de lo que está aquí. Pero comenzamos con la introducción y la manera que Santiago
el hermano del Señor se presenta, la manera en que él se describe. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra doulos, Leo habla de ligar, de atar. Otra forma en el griego moderno de esta palabra es alguien que trabaja y trabaja duro. La palabra indica a un esclavo, pero lo interesante es que la impresión de la palabra es muy contraria a un esclavo que fue hecho esclavo, contrario a un esclavo que es esclavo de nacimiento. Y aquí está hablándonos de un esclavo de nacimiento. Y eso es muy interesante, porque es a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, obrado con poder del Espíritu Santo en el creyente, es fascinante de que en Cristo la palabra de Dios dice nueva criatura es. Y hay tantas cosas que se pueden decir del nuevo nacimiento y se han descrito del nuevo nacimiento, pero considerar que en el nuevo nacimiento actualmente estamos naciendo a una nueva vida que ahora nos hace esclavos. Eso no mucho lo oímos. Y bien que de por sí nos incomoda ese concepto, ¿verdad? Pero esta palabra no describe a un esclavo que fue hecho esclavo, sino un esclavo que nació o es esclavo desde nacimiento. Que debería de ayudarnos a conectar y entender que entre todas las descripciones que se dan del nuevo nacimiento y lo que ocurre en el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos a ser siervos del Señor. La palabra traducida es siervos, pero quiere decir esclavo. Santiago, al identificarse de esta manera, era más simple y sencillamente de ser un siervo. En servidumbre, un esclavo era privado de libertad personal. Un esclavo no argumentaba. Un esclavo menos tenía el derecho de decir no o contestar no a cualquier mando que se le diera por su maestro, cualquier mando que se diera. Y cuando Santiago se identifica de esta manera, yo creo, hermanos, que está atendiendo desde el mero principio lo que yo considero el problema principal de nosotros los hijos de Dios. Y eso es que no entendemos el lugar en que el Señor, entendemos, ¿verdad? Efesios, Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús y tantas cosas que nos encanta, ¿verdad? Exponer y hablar y fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo y tengo una mansión en el cielo y tantas otras cosas, pero ¿esclavo? ¿Esclavo? Y la falta de victoria indudablemente en el cristiano se debe al hecho de que cada quien vive como que su vida es de él. Pero hermano, déjeme decir una cosa, si usted ha nacido de nuevo, su vida no es suya. Usted no tiene derecho, el esclavo no tiene derecho. El esclavo no puede decir, mira, creo que hoy vamos a ser diferente. El esclavo no instruye, el esclavo es instruido, se le da orden, no pregunta, no tiene opción de obedecer o no obedecer. Hemos sido comprados con precio. Le pertenecemos al Señor. Y mire, inclusive desde, tengo 50 años, yo sé que usted piensa que de edad, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Tengo 50 años predicando, 46 años de ser pastor de la misma iglesia,
Y todavía, en España no sucede esto, pero todavía me paro a enseñar y predicar y la gente se sienta aún con esa actitud en la iglesia. ¿Cómo se atreve a meterse en mi vida? Tú no tienes vida. Tu vida y la vida está escondida en Cristo. Somos de Él. Y hoy esa es parte de la razón de por qué, a pesar de que hay tantas iglesias y tanto beneficio espiritual dado en enseñanzas, en predicación y en tanto, parece que no vemos el fruto de todo eso. Como que, y hermanos, la palabra de Dios es poderosa y es efectiva. Hebreos 4:12. Pero de nuevo, no tengo duda que Santiago escoge desde el principio, al introducirse él mismo como esclavo, como siervo, está atendiendo a lo que yo sé que él entendía y consideramos que es el problema principal del Hijo de Dios. La razón por qué el Hijo de Dios profesa creer algo y luego termina viviendo otra cosa. Santiago, siervo de Dios, doulos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Ahora, otra cosa de notar es que sí, es obvio de que los que fueron dispersados, la iglesia al inicio era primordialmente judía. Entonces, tenemos que entender que sí, le está hablando a judíos creyentes de la dispersión, pero de ninguna manera les pedimos que lo que está aquí es exclusivamente o únicamente para judíos. No, es para todos nosotros. Más todavía que no es como por decir el libro de Gálatas o algo así, donde se tratan temas de la ley en relación a aquellos que estaban tratando de judaizar a los cristianos. Nos vamos a dar cuenta al entrar al texto. Y comienza desde el principio, versículo 2. Hermanos míos, una vez más, escrito a cristianos. Vamos, ¿a quién fue escrito Santiago? A cristianos. ¿Hay cristianos aquí? Déjenme nada más. Juan y yo estábamos hablando de esto. Fue en Antioquía que por primera vez llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Bien? ¿Sabe usted que a través de la historia nosotros no nos hemos impuesto los nombres que llevamos? No hubo un concilio jamás. ¿Qué nos vamos a llamar? No, llamémonos cristianos. Suena muy bonito, ¿no? Es interesante que siempre fue el mundo incrédulo viendo la vida de los que seguían a Jesús y poniendo una interpretación a lo que estaban viendo. Y dice la Biblia que llamaron por primera vez a los discípulos. ¿Los qué? Discípulos. ¿Los qué? Los discípulos de Cristo, cristianos. O sea, les llamaron cristianos porque veían que ellos estaban siguiendo a Jesús. A propósito, esa es la definición de un discípulo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Ahora, es necesario decir eso porque estamos equivocados en pensar que un discípulo es alguien a quien le metemos un montón de información teológica en el coco y no vive nada y no está siguiendo al Señor. Conozco muchos así. Y hermanos, no sé, hablando del tema del libro, ¿verdad? Porque la fe se muestra. Se vale preguntar que tenemos el derecho de llamarnos cristianos únicamente si somos discípulos. Más una pregunta. Se vale hacer la pregunta que si llamaron a los discípulos de Cristo cristianos porque veían que ellos seguían a Jesús, ¿vale que nosotros nos llamemos cristianos si no estamos siguiendo a Jesús? Yo nomás estoy preguntando, yo no les dije que contestar, pero bueno, ya contestaron. Hermanos,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte por otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo primero que Santiago comienza a decirnos es que la fe se muestra más que en ningún otro tiempo, en tiempo de dificultad y de prueba. Qué fácil es ser cristiano cuando todo va bien. Pero déjenme decirles que no hay un camino corto, no hay un escape. Cada uno de nosotros, cada creyente necesariamente tendrá que pasar por lo que él aquí llama la prueba de vuestra fe. Fíjense cómo dice, sabiendo. Y vaya que esa palabra sabiendo está acertando algo como que es conocimiento común. Como decir, todos sabemos. ¿Quién no sabe esto? ¿Verdad? Y bueno, nos lo dice porque aunque debería de ser conocimiento común, no sabemos. La razón de por qué no enfrentamos las dificultades y las cosas que nos vienen en nuestra vida como deberíamos de enfrentarlas. Dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra, halléis, habla de algo que te rodea. Está hablando de ser rodeado por algo. Bien, entonces, yo no sé de ti, pero inmediatamente podemos identificar, ¿verdad? Que parece ser que es por todos lados y enfrente de mí, a los lados, atrás de mí, estoy rodeado de situaciones que me traen desafío, y la Biblia les llama diversas pruebas. Esa palabra quiere decir de muchos colores. O sea que, hermanos, si no es una cosa, es esta. Si no es esto, es aquello. Y diversidad de pruebas, variedad de pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, variedad de pruebas. Ahora, y luego nos habla que en medio de esta situación debemos de nosotros tener no solamente gozo, pero sumo gozo. Ahora vamos a parar ahí un ratito. Y imagínense, hermanos, ya se me terminó el tiempo y apenas estamos en el versículo 3. Ay, hermanos, bueno, ese reloj como corre rápido. Pero, hermanos, vamos a ser honestos. Prueba, gozo. Yo no sé de ti, pero y no podemos discutir porque vemos en la iglesia neotestamentaria hermanos que en medio de increíbles persecuciones vivían en el gozo del Señor. Los apóstoles, después de que fueron arrestados y los castigaron, dice la palabra de Dios que salieron gozosos. Y tú y yo diciendo, qué gente más rara, que esa gente es inusual o algo les pasa, yo creo que están locos. Pero bueno, el sumo gozo es algo que
jamás vamos a conocer hasta que lleguemos al entendimiento. Esa es la oración que dice sabiendo. Y no es hasta que nosotros sepamos lo que Él quiere comunicarnos aquí, que entonces vamos a vivir una experiencia que tú y yo consideramos imposible, una locura, algo fuera de lo normal. A propósito, la vida cristiana es vivir fuera de lo normal. Voy a repetirlo, la vida cristiana es vivir fuera de lo convencional y lo normal. Pedro nos dice que todas las grandísimas y preciosas promesas nos las dio. Y dice la Biblia que por ellas, escuche, llegásemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Sí, la vida cristiana es y debería de ser abnormal, no normal a lo que todo lo demás del mundo vive. Y dice la palabra de Dios que el gozo es bajo el entendimiento del fin, del propósito y la razón de por qué Dios, hermanos míos, permite, inclusive a veces nos pone en esas situaciones en donde nuestra fe es probada. Hermanos, la gente más sorprendida y menos capaz de poder enfrentar tiempos difíciles es gente que no entiende por qué en el mundo mi fe tendría que ser probada. Tú habla a los cristianos el día de hoy. Su fe, yo tengo fe que mueve montañas. Oh, de veras, tú tienes fe que mueve montañas. Y vamos a ser honestos, hermanos, nos creemos grande en fe. Uh-huh. Y muchos de nosotros batallamos en dificultades y pruebas cuando vienen porque calculamos, ¿y por qué mi fe tendría que ser probada? Ahora yo entiendo, ¿verdad? Yo entiendo por qué Dios tendría que probar la fe de Julio o de Víctor, pero mi fe, ¿por qué Dios tendría necesidad de probar mi fe? Todos nosotros aquí vamos a pasar por la prueba. Todos. Y lo más pronto que lo entendamos, lo más rápido que vamos a poder entender los propósitos de Dios cuando vienen estas pruebas. La razón de por qué Pedro, en primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está, la prueba de la fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Miren la imagen que está dando aquí. Dándonos a entender que de la misma manera que se purifican los metales por el fuego, de la misma manera nuestra fe es probada. Y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Santiago está atendiendo el problema de fe hablada y fe probada. Fe hablada y fe probada son dos distintas cosas. Y déjenme terminar porque ya se me acabó el tiempo. El versículo 3. Okay, vamos a ver. Hermanos, si no termino el libro, yo ahí después le digo al hermano Alfredo que lo termine. Yo necesito 10 minutos. Ok, entonces mejor, ve tú, hermano, tú todo el resto de la semana. Hermanos, miren, quiero decirle algo a cada uno de nosotros. Eso es cierto de cada cristiano. Eso es aún más cierto de los que están en este cuerpo. Hermanos,
tú y yo no podemos pararnos enfrente de la gente y hablar fe sin que esa fe sea probada. Así es. Hay fe hablada y hay fe probada. Y por eso es que dice la palabra de Dios que la fe probada, hermanos, es más preciosa que el oro. No hay nada que limita a Dios. Cuando hay una fe genuina y verdadera, y la fe genuina y verdadera no se habla, se vive. Ese es todo el mensaje de Santiago. Y hermanos, seguimos a la tarde a ver si llegamos a la mitad del capítulo 1 y a lo mejor viene Jesús antes de que lleguemos al capítulo 2. Yo no sé. Yo quiero hacerme una pregunta, y mi hermana Salazar y yo andamos en tantos lugares, enseñamos y muchas veces ella y yo oramos y le decimos al Señor, Señor, concédenos que vivamos lo que enseñamos. Que vivamos lo que enseñamos. Pararse a ser maestro, dame a alguien con disciplina, una medida de carisma. Pero yo no quiero vivir una fe falsa. Y yo creo que al comenzar este estudio tenemos que preguntarnos. Y vaya que mucho de lo que vamos a ver a lo mejor no es nuevo. Lo más probable es que no lo es. El problema es que no lo estamos viviendo. Y cuando no vivimos en esa experiencia, estamos fallando de la vida abundante que el Señor prometió darnos. Señor, ayúdanos. Y no nos gusta, Señor, cuando nuestra fe es probada por fuego, la temperatura se pone intensa, a veces no entendemos, pero, oh Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a cubrir lo más que podamos de este increíble libro y sobre todo, como Santiago mismo nos dice más adelante en este versículo, en este capítulo, ser hacedores y no tan solamente oidores, porque esa es la verdadera fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.